Iglesia, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Ustedes saben que eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, alabar y glorificar el nombre del Señor. Y que no solo vamos a hacer eso, sino que el Rey del Reino nos viene ilustrando hace algunos meses. ¿Cuántos? Muchos meses. Nos viene hablando de parábolas del reino, y es el mismo Señor Jesús el que nos está ilustrando su casa. ¡Qué bendición! Hoy no es la excepción. Más parábolas del reino de los cielos. Esta parábola está en 3 evangelios. En Lucas 29, en Marcos 12, del 1 al 12, y nosotros la vamos a abordar con Mateo 21, del 33 al 46. Por favor, sigamos la lectura. Mateo 21, 33 al 46. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro, y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo: respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron: llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud, porque le tenían por profeta. Antes de comenzar con la contextualización de esta parábola, quisiera resaltar lo valioso de hablar acerca del reino de Dios. Lo vimos en el versículo 43, porque eso os digo, que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Si el reino de los cielos les fue quitado, significa que así como se puede quitar, se puede dar. Y solo Dios es quien puede entregarlo, lo que significa que el reino de Dios es un regalo. Que la sencillez de las parábolas acerca del reino de Dios nunca nos haga pasar desapercibido lo magnífico que es la revelación que estamos recibiendo. Los ejemplos que da Cristo Jesús para ilustrarnos su reino los estamos desmenuzando, desglosando y examinando, porque lo que estamos aprendiendo vale más que el oro. Diría que lo más precioso que nos hemos encontrado en estas parábolas es poder entender y dimensionar un poco
la visión de Dios con respecto a las cosas. Hemos podido comprender el valor y el respeto que se le debe al rey y hemos entendido la magnitud de las ofensas que la humanidad le ha hecho al Señor. Dios ha rebosado en misericordia en todas las épocas, en todas las generaciones, para toda la humanidad. Y la humanidad una y otra vez ha menospreciado su preciosa invitación para pertenecer a su reino. Sin embargo, hemos visto lo precioso que es cuando escuchamos el llamado de Dios y con prudencia aceptamos su maravillosa invitación. Conociendo el contexto, entendiendo la dignidad del Señor, es más sencillo comprender lo bajo que ha caído el hombre al negarse a obedecer a Dios, y también es más sencillo comprender la indignación que produce la maldad del hombre en el Creador. Ahora, nuestra forma de abordar estos textos es ir al contexto de esa parábola que encontramos en Mateo 21 y luego haremos la aplicación espiritual de la misma. El Señor se deshace en ejemplos para ilustrarnos el reino de los cielos. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. No vamos a abordar aún el tema espiritual, pero es que el Señor nos entregó el reino, nos entregó a su Hijo, su palabra y el Espíritu Santo. Nos lo ha entregado todo. ¿Quién es un hacendado? Un hacendado es una persona que tiene muchos bienes raíces. Es un terrateniente y es alguien que es dueño de grandes extensiones de tierra. Una persona así normalmente cuenta con muchos recursos económicos. Son considerados parte de la élite rural. Tiene influencia local por su riqueza y por sus bienes. Con esto en mente, el Señor Jesús nos está diciendo que había una vez un hacendado, es decir, un hombre que plantó una viña, que es un espacio utilizado para la producción de uvas, las que compramos y comemos como fruta, o para la producción de vino. Nosotros vimos fotos de viñas. Hoy vamos a hacer un tour por un viñedo. Hoy traje algunas para que recordemos. Miren qué belleza. Ese es un viñedo. ¿Sabían que en Colombia hay viñedos? Muy bien. Miren cómo debe cultivarse la tierra. Hermosísimo. Y requiere extensiones muy grandes de tierra. Sigamos. Y dice: ese hacendado plantó una viña y la cercó con un muro. Claro, ¿para qué es el muro entonces? Cercar con un muro es poner límites, es establecer una frontera visible y mostrar que ese lugar es de la propiedad de quien construyó ese muro, lo que implica que esa persona tiene el control de esa tierra. Miren, ahí está un muro rodeando una viña. Más foticos tenemos por ahí. A ver, antes de esa. Quitemos esa todavía, no. Ese hacendado, además del muro, cavó en la viña un lagar. Ahora sí vamos a poner el lagar.
Un lagar es un recipiente donde se pisa la uva para obtener el mosto. Y el mosto es el jugo de uva recién exprimido y sin fermentar. Ahí está. Seguimos viendo fotos. Miren lo que hacían. Había que aplastar las uvitas. Vamos a hablar de un lagar en el antiguo Israel. Ahí está. Estuve consultando y hay algunos también lugares del mundo que tienen viñedos y todavía han acudido a este método, por decirlo antiguo, de un lagar, de tener un lagar. Pueden tener cosas muy modernas, pero han retomado volver a tener un lagar. Un lagar era un sistema consistente en una roca tallada al aire libre, en donde las uvas eran aplastadas con el uso de los pies descalzos. El jugo descendía por un canal hasta el tanque, y en ese tanque el jugo se fermentaba y después era recogido en vasijas. Recapitulemos. El hacendado plantó una viña, le hizo un muro, cavó un lagar y también edificó una torre. Una torre en una viña era una pequeña estructura que se construía para proteger los cultivos y los rebaños, si los había, de los ladrones y de los animales. Es decir, era una torre de vigilancia. Podemos mostrar la imagen, por favor. Ahí está. Por ahí supervisaban, controlaban, vigilaban. También les traje esas fotos para que nos llevemos una impresión acerca de lo que estamos hablando. Muy bien. Ese hacendado dejó esa viña como una uvita. Dejó eso en perfecto estado para que se trabajara allí sin problema. El hecho de que la viña esté completamente preparada para ser trabajada muestra que el hacendado era un hombre dedicado, que ejecutó un plan muy bien pensado. Es como si todo estuviera dispuesto para dar frutos en abundancia. Solo faltaba que alguien lo trabajara. Efectivamente, ese hombre arrendó la viña a unos labradores y se fue de viaje. Sinónimos de labradores: labriego, agricultor, campesino, horticultor. Un labrador es una persona que se dedica al trabajo de la tierra, especialmente al cultivo de plantas, árboles, frutales o viñedos. Esos labradores tenían todas las posibilidades para trabajar bien en esta viña. Realmente todo estaba dispuesto. No es como ahora que un empresario alquila un local y le toca al arrendatario prácticamente construirlo otra vez por la gran cantidad de remodelaciones que debía hacer. El hacendado, el dueño de la viña, había dejado todo perfecto y listo para ser trabajado apropiadamente. La palabra arrendar en el texto se usa para describir el acto de ceder temporalmente una propiedad o derecho a otra persona a cambio de un pago o beneficio. Significa dar algo para que otro lo use o entregar algo con una expectativa de retorno. Arrendar es la acción de ceder la propiedad a otros, pero no de forma definitiva, ya que el hacendado sigue siendo el dueño.
Los labradores, campesinos o labriegos son solo administradores responsables de trabajar la viña. Los labradores no son los dueños, así trabajen en la viña. Debemos tener esto muy presente. Dile al que está a tu lado, los labradores no son los dueños, así trabajen en la viña. Cuando el hacendado arrendó la viña a unos labradores, significa que legó la responsabilidad del cuidado, cultivo y producción de los frutos a otras personas a cambio de algún tipo de beneficio. Es un acuerdo en que el dueño proporciona la infraestructura lista para trabajar y los labradores se encargan de producir los frutos, generalmente entregando una parte de la cosecha como pago por el arrendamiento. Estamos hablando de todo esto porque el contexto es muy importante. El contexto nos ayuda a entender. Ese hombre se fue de viaje, confiando en que los labradores harían un buen trabajo cuidando la viña y produciendo los frutos. Y dice Mateo, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. La ausencia del hacendado probablemente se extendió durante un periodo largo, ya que debían pasar varias estaciones para que las vides dieran fruto. Una vid joven normalmente empieza a producir sus primeros frutos a partir de los 2 o 3 años de ser plantada. Aunque los primeros frutos pueden aparecer en los primeros años, la vid alcanza su producción óptima entre los 5 y los 7 años. Cada cultivo tiene un tiempo diferente, ¿no, iglesia? Al irse, el hacendado les otorga cierta libertad y también hacía a los labradores responsables de sus acciones, porque esa libertad hace que puedan tomar decisiones, lo que evidencia y pone a prueba su fidelidad, honestidad y capacidad de cumplir con el acuerdo. El hecho de que el hacendado no estuviera podría hacer que los labradores pensaran que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero aunque las consecuencias de las acciones de los labradores no serían inmediatas, llegarían cuando el hacendado regresara. Iglesia, hemos visto en muchos ejemplos y parábolas del reino que siempre, aparentemente así se demore, siempre llega el momento de cuadrar cuentas. Dile al que está a tu lado, debemos rendir cuentas. Todas las condiciones están más que claras. Entonces, cuando el hacendado envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos, estaba en todo el derecho de hacerlo. Era deber de los labradores corresponder al cumplir su parte. Debían entregar los frutos correspondientes al hacendado. Eso era lo correcto. Sin embargo, no fue lo que pasó. Si hacer lo correcto era entregar los frutos correspondientes al hacendado, hacer lo incorrecto sería no entregar los frutos. Esos labradores fueron más allá de lo incorrecto, porque no solo no le entregaron los frutos, sino que hicieron uso de la violencia en contra de los siervos que envió el hacendado. Porque dice, versículo 35, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Lo correcto era cuidar la viña, cosechar los frutos
y entregar al hacendado su parte correspondiente. Ese era su deber y la razón por la que se arrendó la viña. Eso era lo pactado. Tenían que actuar con honestidad y responsabilidad, ser justos en su trabajo, reconocer que la viña no les pertenecía y respetar la autoridad del hacendado. Hay gente que va tomando mucha confianza. Por ejemplo, los mayordueños. ¿Saben qué es eso? Que empiezan siendo mayordomos y terminan creyéndose los dueños. Y digo creyéndose porque no lo son. Tremendo. Lo correcto era entregar los frutos. Lo incorrecto era no entregar los frutos. Era rehusar cumplir con lo estipulado al negarse a rendir cuentas. Pero esa gente cayó más bajo que lo más bajo, porque rechazaron a los enviados por el hacendado, que simplemente eran mensajeros de su autoridad, y en lugar de dialogar o devolver la viña, si no querían seguir el acuerdo, atacaron físicamente a los enviados. No solo no entregaron los frutos, sino que maltrataron a los siervos del hacendado. De verdad, mal, muy mal. Desafiaron abiertamente la autoridad del dueño. Actuaron de forma injusta y rompieron completamente la relación con el hacendado al usar la fuerza para mantenerse en control de algo que no les pertenecía. Leamos con detenimiento lo que hicieron. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon. Vamos a hablar de golpear. Golpear es una forma de agresión. Es la acción de atentar con violencia contra otro. Es el acto de dar uno o varios golpes, que son impactos físicos realizados con una parte del cuerpo, como las manos, los puños, las piernas o con un objeto. Golpear a alguien simboliza desprecio, humillación, sometimiento, especialmente cuando no se busca matar, sino degradar. Golpear al siervo del hacendado era un rechazo inicial a su mensaje y su autoridad. Le querían enviar un mensaje para que no volviera. Ahora, nosotros sabemos que la autoridad va en sentido descendente y ascendente. Golpear al siervo era como haber golpeado al hacendado. La autoridad tiene una naturaleza delegada, lo que significa que cuando una persona actúa en nombre de alguien con autoridad superior, esa persona lleva consigo la representación y el poder de quien lo envió. La autoridad delegada significa que si alguien te da permiso o te envía a hacer algo en su lugar, tú actúas como si fueras esa persona. Es como si te prestaran su poder o su derecho para representarlos. Los siervos no venían en su propio nombre, eran enviados como representantes directos del hacendado. Y esos labradores golpearon a uno de los siervos. Entonces es como si hubieran golpeado al hacendado. ¡Qué insolencia! Parece que ni la insolencia ni la
idiotez ni la necedad tienen fondo, porque no solo los golpearon, dice, pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon y a otro ¿qué? Lo mataron, le quitaron la vida. Le quitaron, iglesia, la vida. Al matar al siervo, es como hacer ese mismo daño al hacendado, y es un rechazo absoluto y definitivo a su autoridad. No solo desobedecen, sino que eliminan físicamente al mensajero. ¿Y qué le hicieron al tercero? Vamos a leerlo. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Le lanzaron piedras. ¡Qué dolor! Si a uno le tiran algo y lo recibe mal y le queda doliendo, ahora una piedra. Este fue otro acto de rechazo consciente y violencia contra la persona del siervo y lo que él representaba. Es un nivel más alto de agresión, que posiblemente buscaba matarlo o al menos lastimarlo gravemente. Es un rechazo unánime, colectivo y absoluto al mensaje y a la autoridad del hacendado. Lo que le dijeron de manera clara al hacendado con sus acciones fue lo siguiente: no te reconocemos como dueño legítimo de la viña. No te reconocemos como dueño legítimo de la viña. Nos declaramos dueños y no responderemos a ninguna autoridad superior. Ambas afirmaciones son una necedad completa, porque el hacendado sí es el dueño legítimo de la viña. La plantó, la cercó, hizo el lagar, les entregó todo. Es más, así no hubiera hecho nada, la viña era de él y punto. Los labradores actuaron como si todo fuera de ellos. Creernos, iglesia, dueños de algo que no nos pertenece es altamente peligroso, ya que lleva a la arrogancia y al desprecio por la autoridad legítima. Los labradores, al actuar como si la viña fuera suya, ignoraron por completo que todo lo que tenían era resultado del arduo trabajo del hacendado, quien la dejó en perfecto estado para que ellos la cuidaran y produjeran frutos. Dile al que está a tu lado, produjera frutos. Podemos aprender lo destructivo que puede ser olvidar quién es el verdadero propietario de todo lo que tenemos y lo peligroso que es despreciar la confianza depositada en nosotros. Ay, ay, ay. Aunque todavía no estamos en la aplicación, e incluso esa parte no es para nosotros, de todo podemos aprender. Mira al que está a tu lado y dile: lo que tienes no es tuyo, lo que tienes tiene dueño. Tú solo eres el administrador. ¿Qué somos, iglesia? Administradores. Versículo 36. Volvió a mandar, imagínense, volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo, iglesia. No, qué pena.
Miremos que el hacendado no dijo: ay no, qué susto, se tomaron la viña por la fuerza. Es mejor no molestarlos. Definitivamente por allá no voy a volver. No, eso no hizo el hacendado. Él envía más siervos. Esa es una forma de decir: eso es mío y voy por lo mío. Qué gran paciencia la del hacendado. Vemos su generosidad y voluntad de dar oportunidades, incluso frente al rechazo y la violencia, porque lo que habían hecho era muy grave. A pesar de que los primeros siervos fueron golpeados, asesinados y apedreados, el hacendado no responde de inmediato con represalias o una justicia severa, sino que da otra oportunidad, enviando a un grupo aún mayor de siervos. Su prioridad no es la venganza, sino recuperar lo que legítimamente le pertenece, mientras sigue esperando una respuesta correcta de los labradores. Pero esos labradores despiadados, iglesia, le hicieron lo mismo al segundo grupo de siervos que fue enviado a la viña. Dígale al que está a su lado: le hicieron lo mismo. ¿Qué es hacerle lo mismo? Golpearlos, matarlos y apedrearlos. El ser humano tiene una costumbre que muestra una profunda falta de entendimiento, porque fácilmente confunde la paciencia y la misericordia con debilidad y paga la bondad con más rebeldía y desprecio. Continuamos. Versículo 37. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: respetarán a mi hijo. Vemos más bondad y paciencia de parte del hacendado. Les envió a su hijo diciendo: lo respetarán. El significado de respetar en este contexto puede implicar causar que alguien sienta vergüenza o remordimiento por sus acciones al confrontarlo con la verdad o la autoridad moral, y significa mostrar respeto o consideración hacia alguien por su posición o poder. Si los siervos ya eran una extensión de la autoridad y voluntad del hacendado, y maltratarlos era como ofender al propio dueño, entonces el trato que le dan al hijo va mucho más allá, porque el hijo no solo es un representante, sino una extensión directa de su identidad, corazón y legado. Enviarle la hija o el hijo a alguien es un acto más personal y significativo que un padre puede hacer. Es como decir: les estoy enviando lo más importante y valioso que tengo. El hijo no solo lleva la autoridad del padre, sino que también simboliza su amor, su confianza y su compromiso. Hacerle daño al hijo equivale a rechazar, insultar y traicionar al hacendado en un nivel más profundo. En la cultura de la época, el hijo no solo era un miembro más de la familia, sino el heredero directo de todo lo que pertenecía al padre. Esto significaba que tenía autoridad sobre la viña, porque algún día él sería el ¿qué? El dueño. Después que los labradores rechazaron y maltrataron a los siervos, enviar al hijo era un acto extremo de paciencia por parte del hacendado. Era como decir: si no respetan a mis siervos, seguramente tendrán reverencia y respeto por mi propio hijo. Esto no fue lo que pasó. Esto les daba a los labradores una oportunidad
una oportunidad de corregir su actitud y reconocer la autoridad del dueño. A diferencia de los siervos, el hijo no es un empleado o enviado, sino parte del linaje y corazón del hacendado. Esto debía haber inspirado respeto y reconocimiento de su autoridad. Sin embargo, iglesia, no fue así. No respetaron al hijo del hacendado. Versículo 38. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Esos labradores van de mal en peor. Con cada acción que toman evidencian más y más su falta de inteligencia, su necedad y su despropósito. Su idea es ilusa. De verdad pensaban que matando al hijo del hacendado iban a apoderarse de su heredad. No eran conscientes de su lugar, no eran conscientes de sus límites, fallaron en todo. Muestran una arrogancia extrema. Esos labradores, al actuar así, como si pudieran apropiarse de la viña, incluso en presencia del heredero legítimo. Arrogancia es el rasgo de personalidad que se caracteriza por una percepción exagerada de la propia importancia y habilidades. Se dieron mayor importancia de la que tenían. Se consideraron iguales al hacendado. Quisieron estar por encima de su autoridad. Estaban muy lejos de la verdad. Se creían más importantes o mejores de lo que realmente eran. Pensaron que tenían más poder del que en verdad tenían. Y no se quedaron solo en pensamientos rebeldes o egoístas, sino que llevaron su maldad a la acción. Pensar algo malo ya revela una actitud equivocada, pero ejecutarlo muestra una decisión consciente de actuar en contra de lo correcto. La gravedad no solo está en lo que pensaron, sino en que fueron lo suficientemente decididos como para llevar a cabo algo tan cruel y destructivo, sin ningún remordimiento. Esto hace su actitud mucho más condenable y merecedora de todo castigo. Su forma de actuar, iglesia, fue premeditada. Lo que hicieron fue planificado con anticipación. Esto hace que su gravedad sea aún mayor porque no fue un impulso momentáneo o un error accidental. Lo reflexionaron, lo decidieron y lo llevaron a cabo conscientemente. Versículo 39. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y ¿qué hicieron? Lo mataron. Al arrojar al hijo fuera de la viña, los labradores dejan claro que no lo reconocen como legítimo heredero ni como autoridad. Es como si le estuvieran diciendo: no tienes un lugar aquí, este lugar no te pertenece. No solo lo matan, sino que lo hacen lejos de la viña, como si quisieran separarlo completamente de lo que legítimamente le pertenecía. Es un acto premeditado para tratar de cortar cualquier conexión entre el hijo y la propiedad. Lo penoso no es solo la necedad del plan, sino también la falta de inteligencia al pensar que iba a funcionar, que matando al hijo no iba a haber consecuencias y se quedarían con la viña. ¿Cómo les parece? No seamos ajenos al ejemplo que nos está dando el Señor Jesús. Iglesia, nos está hablando el Señor Jesús en esta parábola.
porque además, por favor, no perdamos esto de vista. No es Pedro, no es Pablo, no es Lucas, ni es el escritor a los hebreos. Es el Señor Jesús, el Rey del reino, el que está hablando. Dígale al que está a su lado, el Rey del reino está hablando. Entonces no seamos ajenos a la historia. Pensémoslo de esta manera. Cada uno se va a imaginar que es dueño de un terrenito. Por favor, puede pensar en un terrenito. Ya pensaron que van a sembrar en el terrenito. En el terreno decides sembrar algo y preparas todo con mucho cuidado. Pensemos en aguacates, zanahorias, lo que quieras. Cercas el terreno para que no entren animales, construyes un almacén para guardar la cosecha y hasta pones una casita para el cuidador. Como no puedes estar siempre ahí, contratas a unos trabajadores para que se encarguen de cuidar la finca mientras tú te vas a vivir a otro lugar. Cuando llega el tiempo de la cosecha, envías a unas personas que trabajen para ti a recoger tu parte, porque tú eres el dueño. Pero los trabajadores no quieren entregar la cosecha, se portan muy mal. A uno lo golpean, a otro lo apedrean y a otro, ¿qué le hacen? Lo matan. ¿Cómo vamos hasta ahí con la historia? Bueno, después de eso piensas, voy a enviar entonces a más personas para que ellos les entreguen, y les vuelven a hacer lo mismo. Y por último, tú dices, tal vez no respetan porque no estoy yo, pero si envío a mi propio hijo, lo respetarán. Así que envías a tu hijo, pero cuando lo ven llegar, los trabajadores dicen, es el hijo del dueño. Si lo matamos, la finca será nuestra. Y hacen algo terrible, lo matan. No podemos ser ajenos a lo que la Biblia nos está enseñando. Nosotros hacemos parte de ese reino. Ay, ay, ay. El Señor Jesús, después de relatar la historia, va a hacer la pregunta del millón. Les va a preguntar, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? En el momento en que Jesús relataba esta parábola, estaba hablando a los que estaban en el templo. Era una audiencia variada, pero con un enfoque particular en los líderes religiosos, como los fariseos, escribas y sumos sacerdotes. Las palabras que ellos iban a pronunciar, respondiendo a la pregunta del Señor Jesús, serían su propia condena. Es muy similar a lo que pasó con el rey David y Natán. ¿Recuerdan esa historia? Que el profeta viene a David y luego que David asesinó a Urías, le expone una situación que implícitamente narra su error. Y David juzga y es medido con sus propias palabras. Él mismo sentenció su castigo. Los oyentes de Jesús están a punto en este momento de hacer exactamente lo mismo. Así como el profeta Natán usó esa parábola para exponer el pecado de David, logrando que David emitiera un juicio contra sí mismo, Jesús está haciendo lo mismo con esta parábola de los labradores malvados. En este momento, los oyentes están a punto de pronunciar su propia condena. Al responder a la pregunta de Jesús sobre lo que debería hacerse con esos labradores malvados, están revelando su sentido de justicia y condenando las acciones narradas en la parábola, sin darse cuenta
de que ellos mismos son los labradores que Jesús describe. Están midiendo la situación con una medida que inevitablemente se aplicará a ellos. Veamos la soga que ellos mismos se ataron al cuello. Versículo 40. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos dieron la respuesta. Miren, pues, ellos inmediatamente dieron su respuesta. Ellos le dijeron, llevará a esos, ¿qué? Miserables a un fin, ¿qué? Lamentable. Y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Iglesia, nuevamente les digo, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice, porque lo que uno juzga a otro se condena a sí mismo. De verdad, no opinemos de las situaciones de otros. ¿Para qué? El único que juzga y pesa los corazones es ¿quién? Dios. Volvamos a lo que acabamos de leer. No es que ellos no supieran la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. Sí lo sabían, por eso emitieron ese juicio. La cosa es que eran permisivos con ellos, estrictos con los otros y muy necios, porque sabiendo hacer el bien, prefirieron hacer el mal. Sabían hacer el bien, pero eligieron no hacerlo. Y al juzgar a otros, dejaron expuesta su propia hipocresía y necedad. Su actitud refleja una dureza de corazón que los llevó a ignorar incluso las verdades que ellos mismos proclamaban. Jesús les dijo en Mateo 21:42, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido? Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Jesús les está citando el Salmo 118:22. Les está hablando de las Escrituras que ellos se jactaban de conocer. Ellos decían que conocían la palabra, que conocían las Escrituras. Y usa esta cita para exponer la necesidad de los líderes religiosos y mostrar que además, aunque lo rechacen, Él es el fundamento del reino de Dios. Lo que parecía despreciable a los ojos humanos es más maravilloso en el plan de Dios. La piedra desechada por los hombres, que es Jesús, se convierte en base indispensable sobre la que Dios construye su obra. Hermoso. Además, también les está diciendo implícitamente que su rechazo, eso no se le sale de las manos a Dios. Todo incluido eso está en sus designios y nada queda por fuera de su buena voluntad, agradable y perfecta. Su rechazo no es un obstáculo para el plan de Dios. Ese rechazo ya estaba contemplado dentro de sus designios soberanos. Dios tiene todo bajo control, incluso las acciones de aquellos que se oponen a Él. Y luego da la sentencia. Versículo 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. El juicio que ellos emitieron cae sobre ellos mismos. Ellos dijeron: arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús sentenció: por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Ellos dijeron: llevará a esos miserables
a un fin lamentable. Jesús sentenció: y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Sus propias palabras fueron su castigo. Y finaliza el texto diciendo, en Mateo, versículo 45, al oír sus parábolas, vamos a leerlo juntos, por favor. Los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos, y cuando procuraron prenderle, tuvieron miedo de la multitud porque le temían por profeta. Estas personas, comprendieron que hablaba de ellos. Los líderes religiosos entendieron perfectamente que las parábolas, está en plural, no solo esta, las parábolas que el Señor les decía hablaban de ellos. Pero démosle la aplicación a esta parábola. Ellos entendieron que Jesús los señalaba directamente como los labradores malvados que rechazaban la autoridad de Dios, mataban a los profetas y eventualmente rechazarían al Hijo. Aunque entendieron, su comprensión no los llevó al arrepentimiento ni a la reflexión. Ellos no dijeron, ay, pues ¿cómo vamos a hacer como esos labradores? No, ¿qué tal? No, ellos no hicieron eso. Por el contrario, lo cumplieron a la perfección. Se endureció su corazón. En lugar de reconocer su error, buscaron cómo eliminar a Jesús, al Hijo. Su rechazo era consciente. 2, dice que procuraron prenderle. Esto demuestra que su orgullo y su enojo eran más fuertes que cualquier disposición a escuchar o cambiar. En lugar de humillarse ante la verdad que Jesús les había expuesto, decidieron atacarlo, lo que confirma su rebeldía y su incapacidad para aceptar la autoridad de Dios representada en Jesús. Y número 3, tuvieron miedo de la multitud. Detuvieron momentáneamente sus planes, pero no por arrepentimiento. Ellos no estaban arrepentidos. Aunque querían actuar contra Jesús, su miedo a perder el favor del pueblo los frenó. Su hipocresía era evidente. Estaban más preocupados por su reputación y por mantener su posición de poder que por buscar lo que era justo y verdadero. Hoy abordamos el contexto. Nos vamos con un panorama más claro de las palabras del Señor Jesús. Ninguna, dígale que está a su lado, ninguna palabra de la Biblia está por relleno. Todas y cada una son importantes. Por eso nos tomamos el tiempo de conocer su significado. El próximo viernes vamos a profundizar acerca del significado espiritual de esta parábola. Y aunque esta parábola iba dirigida explícitamente a todos los líderes religiosos que se hicieron ciegos, guías de ciegos, todos nosotros podemos aprender mucho de esto. Por algo está esta parábola ahí, ¿o no? Así como el hacendado dejó la viña completamente lista, Dios nos ha dado todo lo necesario para servirle, para fructificar y vivir en obediencia a lo que Él quiere. Debemos tener claro que nada de lo que tenemos es nuestro mérito. Todo es un regalo de su gracia. Somos labradores, trabajadores en su viña. Muchas de estas cosas las hemos visto en varias parábolas. No porque se haya rayado el disco, mis amigos. No piensen pues que está repitiendo otra vez. No, aquí no les he repetido una sola parábola, sino porque son principios espirituales que debemos tener muy claros para poder avanzar como creyentes
de Cristo Jesús. Y si se repite, es porque es importante para nuestro crecimiento espiritual. Nuestra responsabilidad no es solo recibir, sino también usar lo que nos ha dado para su gloria. No producir frutos equivale a rechazar su propósito para nuestras vidas. Y producir, pero no rendirle cuentas a Dios de lo producido, como si fuera algo de nosotros, sino de Él, es pésimo delante de Dios. Debemos cuidarnos todo el tiempo de la arrogancia y la necedad de pensar que lo que tenemos o hacemos es por nosotros mismos. No se equivoque, iglesia, no se equivoque. Olvidando que Dios es quien da y que Dios es el que quita. Y es Él quien en todo debe ser alabado. Dios muestra paciencia con nosotros, mucha paciencia, pero no confundamos su misericordia con debilidad, porque el tiempo de rendir cuentas, iglesia, llegará. Rendir cuentas no es malo, es bueno y maravilloso. A menudo pensamos que rendir cuentas es algo negativo, como si fuera solo un momento de juicio o castigo. Pero la verdad es que rendir cuentas no es malo, sino también necesario y bueno. Y si uno está bien, maravilloso. Recordemos que les fue bien a los que administraban correctamente los talentos y las minas. Rendir cuentas es una oportunidad para mostrar cómo hemos cuidado lo que el Señor nos confió. Reflexionar sobre lo que hemos hecho y crecer con responsabilidad. No es lo mismo rendir cuentas cuando todo está en orden que hacerlo cuando sabes que por ahí las cosas no están como funcionando bien. Como que no. Cuando todo está al día, puedes dar la cara con tranquilidad, bien pueda, sin temor ni excusas. Pero si no has hecho lo que corresponde, llega el momento de la rendición de cuentas. Ahí comienzan los nervios, las justificaciones y a veces el deseo de evitar ese momento. Por eso es tan importante que andemos con todo al día. Llevemos las cuentas bien corticas, cumplir nuestras responsabilidades, actuar con integridad y mantener las cosas en orden, tanto en lo que nos fue confiado como en nuestra relación con Dios. Así, cuando llegue el momento de rendir cuentas, ya sea a otras personas o al Señor, podremos hacerlo con paz y confianza, sabiendo que hemos sido fieles en lo que Él nos pidió. Ignorar a Cristo Jesús lleva a las personas a la ruina eterna. Somos privilegiados al poder reconocer a Jesús por su misericordia y al ser responsables con lo que nos ha entregado. Todo esto es para la próxima semana. Por ahora quiero que te vayas pensando lo siguiente. Ponte sobre tus pies, por favor. Te pregunto, ¿estás reconociendo a Dios como el verdadero dueño de todo lo que eres y todo lo que tienes? ¿Estás produciendo los frutos que Él espera de ti? ¿Eres consciente de que debes rendir cuenta de tu mayordomía? ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios con respeto, con gratitud, humildad y obediencia? Iglesia, la invitación de Dios sigue abierta y así como su invitación está vigente, su advertencia también lo está. El reino de Dios será dado a quienes produzcan frutos. El reino de Dios será dado a quienes produzcan frutos. Debemos anhelar desde lo más profundo de nuestro ser y nuestro espíritu que podamos ser de aquellos que escuchan, entienden y actúan conforme a la voluntad de Dios, para no caer en la hipocresía de los labradores malvados, ni en el error de los líderes
religiosos. Debemos trabajar en que nuestra vida sea una respuesta digna a la gracia y a la paciencia que nos tiene el Señor Jesús. Dios, yo te pido que nos hagas conscientes de lo que quieres con nosotros. Somos una iglesia que quiere servirte y darte frutos. Queremos ser labradores fieles para ti. Bendito seas por siempre y para siempre. Dios les bendiga.